Cierra los ojos, imagina que estás en el centro del mundo. Es una noche asfixiante de agosto del año 410. Te encuentras en la capital del imperio más poderoso que la humanidad ha conocido, la ciudad dorada, el faro de la civilización. Durante siglos, esta urbe fue considerada la ciudad inexpugnable del mundo antiguo. Pero esta noche el aire no huele a incienso ni a laurel, huele a miedo, a humo, a traición. Al otro lado de las colosales murallas aurelianas, oculto en la más absoluta oscuridad, aguarda la pesadilla. El mito está a punto de desmoronarse. Lo impensable acaba de ocurrir. La inmensa puerta Salaria se ha abierto. A lo largo de la historia, la ciudad de Roma ha sido saqueada en 7 ocasiones principales. Pese a su arrogancia y su grandeza, su vulnerabilidad se hizo patente frente a diversos enemigos. Hacía exactamente 800 años que ningún ejército extranjero osaba hollar sus calles sagradas. La última vez fue en el año 390 antes de nuestra era, cuando los galos, liderados por Breno, humillaron a la ciudad con una frase que aún hoy resuena en sus ruinas con una maldición. Vae victis, ay de los vencidos. Pero esta noche no son los galos, son los visigodos, cientos de miles de sombras armadas fluyendo por las calles de la capital del imperio, y al frente cabalga un hombre implacable que conoce las debilidades de Roma mejor que los propios romanos, el caudillo Alarico. Hoy os traemos un episodio especial donde viajaremos a las mismísimas entrañas del caos, al día en el que el mito de la ciudad eterna se hizo añicos, al momento exacto en el que el mundo antiguo contuvo la respiración y vio caer a sus dioses. Bienvenidos a Fuera de Plano edición especial con Raúl Núñez. Prepararos para un viaje más emocionante, inmersivo y vibrante por las mejores historias con historia. ¿Estáis listos? Comenzamos. Para entender cómo llegamos a esa noche fatídica frente a la puerta Salaria, tenemos que desmitificar dos grandes mentiras que nos ha contado el cine y la cultura popular. La primera gran mentira es que el año 410 Roma era el centro político y militar del mundo. Nada más lejos de la realidad. Roma era un gigantesco museo al aire libre, un cascarón vacío lleno de palacios impresionantes, estatuas de mármol y senadores inmensamente ricos que vivían de espaldas a la realidad. El verdadero poder, el emperador de Occidente, se escondía a cientos de kilómetros al norte en la ciudad de Rávena. El emperador de esa época se llamaba Honorio. Era un joven paranoico, ineficaz y profundamente cobarde. Rávena estaba rodeado de pantanos y fortificaciones, casi imposible de asediar, mientras Roma pasaba hambre. Honorio alimentaba a sus gallinas en un palacio inexpugnable. Había dejado a la ciudad de mármol a su suerte. Y la segunda gran mentira es quiénes estaban al otro lado de la muralla. Cuando imaginamos a los bárbaros invasores, pensamos en hordas de salvajes sedientos de sangre, cubiertos de pieles, gritando sin sentido. Pero no, borrad esa imagen de vuestra mente. El ejército que acampa a las puertas de Roma estaba formado por visigodos. Eran cristianos, concretamente de la rama arriana. Hablaban latín, conocían el derecho romano, las tácticas militares romanas y la burocracia romana. Muchos llevaban armaduras forjadas en el propio imperio. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque llevaban décadas viviendo dentro de las fronteras romanas. Habían cruzado el río Danubio años atrás, no como conquistadores, sino como refugiados desesperados que huían de un terror aún mayor. Los hunos, que venían cabalgando desde las estepas de Asia. Y liderando a esos visigodos, esa noche se encontraba un hombre brillante, complejo y trágico, el rey Alarico I.
De hecho, si pudiéramos sentarnos frente a Alarico en su tienda de campaña la noche antes del saqueo, no encontraríamos a un destructor. Nos encontraríamos a un hombre agotado y profundamente traicionado. Alarico no odiaba a Roma, al contrario, amaba esa ciudad, quería ser romano. Años atrás había luchado para el imperio como general de las tropas auxiliares, los llamados foederati. En la brutal batalla del río Frígido, bajo las órdenes del emperador Teodosio, Alarico puso a sus miles de guerreros godos en primera línea. El río se teñió de rojo con la sangre de su pueblo para asegurar el trono del emperador. ¿Cuál fue su recompensa? Ninguna. Los romanos lo usaron como carne de cañón. A Alarico se le negó el título militar oficial que ansiaba, el de Magister Militum, y a su pueblo se le negaron las tierras prometidas para cultivar y establecerse pacíficamente. A pesar de las promesas rotas, había un hombre en el imperio que entendía a Alarico, un hombre que mantenía unido el rompecabezas de Occidente, Flavio Estilicón. Estilicón era el comandante en jefe de los ejércitos de Roma y curiosamente también era mitad bárbaro, de origen vándalo. Estilicón y Alarico jugaron durante años una partida de ajedrez a escala continental. Eran enemigos en el campo de batalla, pero se respetaban mutuamente. Estilicón sabía que Roma no podía sobrevivir sin los soldados germánicos, y Alarico sabía que Estilicón era el único romano con el que se podía negociar. Pero entonces, en el año 408, todo salta por los aires. El emperador Honorio, envenenado por los susurros de los cortesanos racistas de Rávena, convence a su séquito de que Estilicón planea traicionarle. El hombre que había salvado a Roma una docena de veces es arrestado y decapitado. Pero la locura no terminaba ahí. Animadas por el emperador, las legiones romanas llevan a cabo una purga étnica. En las ciudades de toda Italia, los soldados romanos asaltan las casas de sus propios compañeros de armas de origen germánico. Sus esposas son violadas, sus hijos asesinados a sangre fría. Imaginad las consecuencias de ese acto atroz. De la noche a la mañana, 30.000 soldados bárbaros que servían lealmente en el ejército romano desertan. Han perdido a sus familias y lo han perdido todo a manos del imperio al que juraron defender. Ciegos de ira y de dolor, marchan hacia el norte, cruzando valles y montañas hasta presentarse ante la única figura que puede darles venganza y liderazgo. Se presentan ante Alarico. Para Alarico, el asesinato de Estilicón fue la gota que colmó el vaso. Sin su antiguo rival y amigo para negociar y empujado por la furia de 30.000 soldados que clamaban venganza, Alarico toma una decisión que cambiará la historia de la humanidad. Ya no mendigará tierras en los márgenes del imperio. El rey Alarico I reúne a su colosal ejército, cruza los Alpes y asedia Roma. Eso sí, tener muy claro que ese asedio Alarico no lo hace para aniquilar una civilización. Lo hace como un prestamista que acude a cobrar la deuda más cara de la historia. Aunque el impacto psicológico y simbólico del ataque resultaría devastador para el imperio, Alarico no buscaba la ruina absoluta, sino forzar la mano de un emperador sordo. Alarico quería que Roma pagase moneda a moneda cada traición, cada desprecio y cada gota de sangre derramada. El águila romana tenía el cuello expuesto y el lobo, por fin, había llegado a sus puertas. Roma no cayó, eso sí, en un solo día. Alarico no se lanzó contra las murallas en un ataque suicida, no. Él era un general entrenado por el imperio. Sabía que la mejor arma contra una ciudad de 1 millón de habitantes no era la espada, era el hambre. Entre el año 408 y el fatídico agosto del 410, Alarico sitió Roma, no una, sino 3 veces. Su estrategia fue tan brillante como cruel. Bloqueó el río Tíber y tomó el control del puerto de Ostia.
Ni un solo grano de trigo procedente de África o Egipto podía llegar a las mesas de los senadores. La arteria principal de la capital del mundo había sido seccionada. Al principio la arrogancia romana se mantuvo intacta. Cuentan las crónicas que durante el primer cerco los embajadores del Senado salieron a negociar con Alarico. Vestidos con sus mejores togas de seda, intentaron intimidarle. Le dijeron algo así como: Si no aceptas nuestras condiciones, prepárate para la guerra. Somos un pueblo inmenso y estamos armados. Alarico, desde su caballo, miró a los embajadores y con una sonrisa helada pronunció una frase que pasaría a la historia. La hierba es más fácil de segar. Y la hierba comenzó a marchitarse. El hambre se fue apoderando de Roma. Las raciones de pan se redujeron a la mitad, luego a un tercio y finalmente desaparecieron. Las calles que alguna vez olieron a perfumes orientales y especias comenzaron a apestar a muerte. Se desató la peste. El historiador Zósimo nos cuenta horrores inimaginables. Cadáveres pudriéndose en las plazas públicas porque nadie tenía fuerzas para poder enterrarlos. Ciudadanos desesperados hirviendo las suelas de sus sandalias. Y en los callejones más oscuros, el tabú más espantoso de todos, el canibalismo. Madres devorando a sus propios hijos muertos para poder sobrevivir un día más. Roma agonizaba, pero el cobarde emperador Honorio, a salvo en los pantanos de Rávena, se negaba a firmar un tratado de paz con los visigodos. Y así llegamos a la noche del 24 de agosto del año 410. Las monumentales murallas de Roma, los inmensos muros aurelianos que rodeaban la ciudad, no fueron derribados por catapultas. La ciudad cayó desde dentro. En medio de la oscuridad de la noche, las enormes hojas de bronce de la puerta Salaria, al noroeste de la ciudad, se abrieron de par en par. ¿Quién las abrió? La historia aún discute este misterio. Algunos dicen que fueron esclavos oprimidos que vieron en los visigodos a sus libertadores. Otros que fue una rica noble llamada Proba, quien, incapaz de soportar ver a la población morir de hambre y enfermedad, ordenó a sus sirvientes abrir la puerta para acabar con la agonía de una vez por todas. Sea como fuere, cuando la luz de las antorchas iluminó el umbral de la puerta Salaria, no había guardias romanos para defenderla. Solo la infinita hueste de Alarico que comenzaba a inundar las calles de la ciudad eterna. Lo que ocurre en los 3 días siguientes es el primer saqueo de Roma por los visigodos, en este caso de Alarico. Pero aquí debemos detenernos y romper otra lanza a favor de la verdad histórica. A pesar de lo que nos han contado, este saqueo no fue el más sangriento ni el más destructivo de los que sufriría la ciudad. Alarico dio órdenes muy estrictas a sus generales. Eran cristianos y como tales ordenó que las grandes basílicas de San Pedro y San Pablo, extramuros, fueran respetadas y consideradas lugares sagrados de asilo. A todo aquel que se refugiara en su interior se le iba a perdonar la vida. No hubo un exterminio sistemático de la población, no incendiaron la ciudad hasta los cimientos, pero que no nos engañen, eso sí, fue un saqueo implacable. Durante 3 días y 3 noches los visigodos despojaron a la arrogante nobleza de todo aquello que les daba poder. Los soldados entraron en los lujosos palacios del Monte Palatino y de las colinas de Roma. Arrancaron
la seda, los tapices y las joyas, volcaron los pedestales, fundieron las estatuas paganas de oro y plata para hacer lingotes y saquearon los foros. Hombres y mujeres de la alta sociedad, senadores patricios que semanas antes se reían de los bárbaros, fueron despojados de todas sus vestiduras, golpeados y tomados como esclavos para ser vendidos o pedir un rescate por ellos. El mismísimo mausoleo de los emperadores, el de Augusto, fue profanado y las urnas cinerarias de los hombres que habían forjado el imperio fueron arrojadas al suelo en busca de oro. Al tercer día las trompetas visigodas sonaron. Alarico ordenó la retirada. Sus carros estaban a rebosar de riquezas y rehenes, incluida la propia hermana del emperador Honorio, Gala Placidia. Los visigodos salieron por la vía Apia, dirigiéndose hacia el sur, dejando atrás una ciudad humillada. A nivel de destrucción física, Roma seguiría en pie, pero el daño real era muy distinto. El impacto psicológico y simbólico fue devastador para el mundo antiguo. Era la primera vez en 800 años que un extranjero lograba penetrar en el corazón inexpugnable del imperio. La noticia se propagó como la pólvora por todo el Mediterráneo, desde los desiertos de Egipto hasta las brumosas fronteras de Britania. El mensaje era claro y aterrador. Roma había sido profanada. Si la ciudad eterna, la dueña del universo, podía caer, entonces nadie en ningún rincón de la tierra iba a estar a salvo. Vado a Roma, vieni con me a Roma. Silencio, ese fue el sonido que quedó en Roma la mañana de ese 27 de agosto del año 410. Tras esos 3 días de terror, los visigodos se fueron marchando cargados, como decíamos, de botín y esclavos por esa vía Apia, dirigiéndose hacia el sur. Atrás dejaron una ciudad que ya no era la dueña del mundo, sino una sombra profanada. Pero el verdadero daño de este primer saqueo, como decíamos, no estaba en las estatuas derribadas ni en el oro robado. A nivel arquitectónico, Roma iba a seguir en pie. El golpe mortal fue invisible. El impacto psicológico y simbólico fue devastador para los ciudadanos del imperio. Imaginaos por un momento lo que significa que el centro de tu universo, la ciudad que creías protegida por el mismísimo destino, caiga. Era la primera vez, como decíamos, que en 800 años que un ejército extranjero lograba asaltar la capital, el corazón de todo un imperio, del imperio romano. La noticia del saqueo, como decíamos, no viajó, estalló. Atravesó el mar Mediterráneo como una onda expansiva de terror. A miles de kilómetros de distancia, en una cueva en Belén, un anciano erudito llamado Jerónimo, a quien hoy conocemos como San Jerónimo, dejó caer la pluma con la que estaba traduciendo la Biblia. Al enterarse, escribió entre lágrimas unas palabras que aún hoy encogen el corazón. Apaga, y los sollozos interrumpen mi dictado. Ha sido conquistada la ciudad que había conquistado el universo entero. El pánico se fue apoderando poco a poco de las provincias. Muchos pensaron que era el fin del mundo, literalmente. Y como en toda gran catástrofe, la gente empezó a buscar culpables. En las calles, en los foros de África y Grecia, estalló una guerra ideológica. Los paganos, aquellos que aún adoraban a Júpiter, Marte y Minerva, señalaron a los cristianos con furia. Su argumento era demoledor. Durante 1000 años fuimos adorando a los antiguos dioses y Roma fue invencible. Ahora habéis prohibido sus cultos, habéis abrazado la religión del Dios de los cristianos y Roma ha sido saqueada. Vuestro Dios nos ha abandonado. La crisis de fe fue tan colosal que la Iglesia estuvo a punto de resquebrajarse. Fue entonces cuando desde el norte de África un obispo llamado Agustín de Hipona, que luego sería San Agustín, decidió responder y lo hizo escribiendo una de las obras maestras de la filosofía occidental, La ciudad de Dios. San Agustín separó para siempre la política de la religión. Les dijo a los romanos: los imperios terrenales nacen, envejecen y mueren. Roma es obra de los hombres y lo que hacen los hombres se derrumba. Solo la ciudad de Dios, la espiritual, es eterna. Con esas palabras, San Agustín no solo salvó al cristianismo de la culpa, sino que sentó las bases del pensamiento de toda la Edad Media. Vengano con me. Fermiamo subito
Y a todo esto, ¿qué fue de nuestro primer protagonista? ¿Qué fue de Alarico, el hombre que rompió el mundo? Bueno, pues tras saquear Roma, el caudillo visigodo no marchó hacia el norte para destruir al cobarde emperador Honorio. No, no le interesaba. Su pueblo seguía necesitando un hogar y sobre todo comida. Así que marchó hacia el extremo sur de Italia con la intención de cruzar el mar y conquistar la provincia de África, el granero del imperio. Pero el destino, o quizá la maldición de Roma, tenía otros planes. Una pavorosa tormenta en el estrecho de Mesina hizo pedazos su flota antes de que pudieran embarcar. Miles de sus hombres murieron ahogados y poco después, mientras el ejército acampaba en la actual región de Calabria, Alarico cayó gravemente enfermo. Una fiebre fulminante lo consumió en cuestión de días. Apenas unos meses después de haber tocado la cima de la gloria, a la edad de 40 años, el gran rey visigodo murió. La muerte de Alarico nos deja uno de los episodios más poéticos, misteriosos y cinematográficos de la historia antigua. Los visigodos lloraron a su rey. No podían permitir que los romanos profanaran el cadáver del hombre que los había guiado. Así que idearon un plan extraordinario. Según cuenta la leyenda, obligaron a miles de esclavos y prisioneros romanos a desviar el cauce del río Busento, cerca de la ciudad de Cosenza. En el lecho seco del río excavaron una tumba monumental. Allí depositaron el cuerpo de Alarico, ataviado con su armadura, junto a su caballo y rodeado por una inmensa parte del fabuloso tesoro saqueado en Roma. Tras sellar la tumba, rompieron los diques. Las aguas del río Busento volvieron a su cauce natural, cubriendo para siempre el lugar de descanso de su rey. Para asegurarse de que el secreto muriera con ellos, los generales visigodos ordenaron asesinar a todos y cada uno de los prisioneros romanos que habían excavado esa tumba. Nadie debía saber dónde descansaba Alarico. Y el secreto funcionó. Más de 1700 años después, el tesoro de Alarico y sus restos siguen allí, ocultos bajo las aguas, esperando. El saqueo del año 410 fue un golpe letal. El Imperio Romano de Occidente seguiría tambaleándose como un gigante malherido durante 66 años más, hasta su definitiva desaparición en el año 476. Pero el hechizo se había roto. La sangre había atraído a los tiburones. Roma había demostrado que podía sangrar. Y si había sangrado una vez, podría volver a hacerlo. Pazzi e veloci, perfetto per me. Vieni, venga, vieni, venga, vieni, venga, vieni, venga, vieni, venga, vengono con me. Como os decía, el mito se había roto. Alarico había demostrado al mundo que la ciudad eterna podía sangrar. Y en la historia, cuando un depredador descubre que la presa más grande está herida, no tarda en acercarse para reclamar su parte. A lo largo de la historia, como decíamos al principio, la ciudad de Roma ha sido saqueada principalmente en 7 ocasiones, incluida la de Alarico. Y apenas 45 años después de la partida de los visigodos, otra sombra se cernió sobre la capital. Pero esta vez la amenaza no cruzó las montañas nevadas de los Alpes. Esta vez la muerte llegó por el mar. Corre el año 455. Una flota gigantesca oscurece el horizonte de la costa del Lacio. Son los vándalos, liderados por su astuto y despiadado rey, Gensérico. Si el saqueo de Alarico, como decíamos al principio, fue un castigo político, el asalto de Gensérico fue una operación de expolio industrial. Fue un saqueo ininterrumpido durante 14 largos días. No fue un frenesí de destrucción ciega, no. Fue un despojo metódico y brutal de una inmensa cantidad de riquezas y obras de arte. Arrancaron hasta las tejas de bronce dorado del mismísimo templo de Júpiter Capitolino. Se llevaron todo lo que brillaba. De este escalofriante pragmatismo nacería siglos después la palabra vandalismo. Una ironía, pues los vándalos no destruían por placer, sino con una eficacia gélida y calculadora. Y la herida nunca cicatrizó. Durante los siglos siguientes, Roma fue un cadáver del que todos querían arrancar un pedacito. En el año 546, durante las feroces guerras góticas, el rey ostrogodo Totila la sometió hasta dejar a su población en la inanición absoluta.
300 años después, en el 846, una flota de piratas árabes sarracenos avanzó hacia las afueras de la ciudad y saqueó brutalmente las antiguas basílicas cristianas, profanando la mismísima tumba de San Pedro. Y en el año 1084, los normandos, liderados por Roberto Guiscardo, marcharon sobre Roma con la excusa de liberar al Papa Gregorio VII, sitiado por el emperador del Sacro Imperio Germánico, Enrique IV. Pero la supuesta liberación se transformó en un asalto salvaje que terminó en incendios, asesinatos y miles de romanos vendidos como esclavos. Avanzamos hasta el año 1527. El mundo ha cambiado. Es la época dorada del Alto Renacimiento. Miguel Ángel acaba de deslumbrar al mundo. Rafael ha dejado su huella en los pasillos del Vaticano. Los papas han invertido fortunas incalculables para devolver a Roma su título de ombligo del mundo. La ciudad rebosa riqueza, arte y arrogancia. Roma vuelve a creerse eterna, vuelve a creerse intocable. Pero a las afueras una tormenta perfecta se está formando, una tormenta de hambre, fanatismo y codicia. Las tropas imperiales del mismísimo Carlos I de aquí y V de allí, el monarca católico más poderoso de la tierra, marchan por Italia. Pero no son un ejército disciplinado, ya recordamos que en este podcast hicimos un capítulo dedicado al saco de Roma. Son una bestia fuera de control. Está compuesto por una mezcla letal: mercenarios lasquenses alemanes, soldados españoles y tropas italianas. Y tienen un problema muy grave: llevan meses sin cobrar. Hambrientos, enfermos, vestidos con harapos y amotinados, estos hombres deciden ignorar a sus generales. Ya no responden ante ningún emperador, solo responden ante su propia miseria. Y así giran la vista hacia el sur, hacia la ciudad más rica y ostentosa del mundo, Roma. Para empeorar las cosas, miles de esos terribles lasquetenses alemanes son fervientes seguidores de Martín Lutero. Para ellos, Roma no es una ciudad santa, es la gran ramera de Babilonia, el pozo de toda corrupción. Y el Papa no es el representante de Dios en la tierra, es el mismísimo Anticristo. El 6 de mayo de 1527, al amanecer, en medio de una espesa niebla, la horda imperial asalta las murallas. Sin artillería de asedio adecuada, trepan casi con las manos desnudas, cegados por la rabia y el hambre. El comandante imperial, el duque de Borbón, como contamos en su momento, es abatido de un disparo en los primeros minutos del asedio. Sin líder, se rompe más todavía la última cadena que sujetaba a la bestia. Las defensas ceden, la horda entra. Comienza el tristemente célebre saco de Roma. Lo que ocurrió durante los siguientes meses no fue una batalla, fue una masacre cruel y sangrienta, un nivel de sadismo que la ciudad no veía desde los tiempos más oscuros de la antigüedad. Los soldados irrumpían en los palacios de los cardenales y nobles. No les bastaba con robar, no. Torturaban a los dueños colgándolos de las muñecas o quemándoles los pies hasta que confesaban dónde habían enterrado su oro. Las iglesias fueron profanadas sistemáticamente. Monjas y mujeres nobles sufrieron abusos innombrables en los mismísimos altares. Los mercenarios luteranos bebían vino de los cálices sagrados en las tabernas, vestían a las prostitutas con las sedas y mitras pontificias y utilizaban los incalculables archivos del Vaticano como cama para sus caballos. Pero, ¿y el Papa? ¿Dónde estaba Clemente VII mientras su rebaño era masacrado? Bueno, pues mientras la valiente guardia suiza era literalmente aniquilada en las escalinatas de la Basílica de San Pedro, luchando hasta el último hombre para darle tiempo, el Papa Clemente VII pues corría por su vida. El hombre más poderoso de la cristiandad se vio obligado a huir corriendo a través de un estrecho y oscuro pasadizo secreto, el Passetto di Borgio.
con su túnica blanca manchada y el terror en los ojos, corrió a lo largo de ese muro fortificado hasta lograr refugiarse en el inexpugnable castillo de Sant'Angelo. Allí quedó atrapado, asediado, escuchando desde las alturas los gritos de su ciudad ardiendo. El saco de 1527 duró meses, hasta que la peste, el hambre y la putrefacción de los miles de cadáveres amontonados en las calles obligaron a los saqueadores a marcharse. Pero cuando el humo se disipó, Roma ya no era la misma. Europa entera quedó estremecida. Esta catástrofe no solo redujo la población de la ciudad a la mitad, no. A nivel histórico y cultural, este brutal acontecimiento suele considerarse como el fin del Alto Renacimiento. La luz deslumbrante del arte, la filosofía y el humanismo habían sido ahogados en sangre. Desde la espada visigoda de Larico en el año 410 hasta la pica ensangrentada de Lasquenete en 1527, la historia nos deja una cicatriz imborrable. La eternidad es un lujo que ninguna ciudad, por muy santa o gloriosa que sea, puede comprar para siempre. Os voy a pedir que cerréis por última vez en este especial los ojos una vez más. Imaginaos que caminas hoy por el foro romano. Bajo nuestros pies pisamos las mismísimas piedras que una vez sostuvieron el peso de emperadores, senadores, gladiadores, esclavos, pero también pisamos las cenizas de una ciudad que tuvo que aprender a morir para poder renacer. A lo largo de la historia, la que fuera considerada la ciudad inexpugnable del mundo antiguo ha sido saqueada, como decíamos, 7 veces. 7 veces la sangre lavó las calles de la capital del universo. Los galos de Breno en el 390 antes de nuestra era, que humillaron a la República con su grito de ¡ay, los vencidos! Los visigodos de Larico en el 410, que rompieron un mito de 800 años de invulnerabilidad. Los vándalos de Genserico en el 455, que la despojaron ininterrumpidamente durante 14 días. Los ostrogodos de Totila en el 546, que la rindieron por inanición. Los piratas árabes sarracenos en el 846, que profanaron los altares de San Pedro. Los normandos de Roberto Guiscardo en el 1084, que la incendiaron bajo la excusa de liberar al Papa. Y finalmente los amotinados lasquenetes alemanes de Carlos V en 1527, que ahogaron el Alto Renacimiento en un mar de fuego y sangre. 7 catástrofes, 7 apocalipsis, y sin embargo, de todos ellos, el saqueo del año 410 sigue siendo el más fascinante. ¿Por qué? Bueno, pues porque Larico no mató a Roma, no, Roma se suicidó. La historia del primer saqueo visigodo, como hemos contado, nos enseña una lección fundamental, que la humanidad olvida constantemente a su propio riesgo. Ningún imperio es eterno. Y lo que es más importante, las grandes civilizaciones casi nunca son destruidas exclusivamente por fuerzas externas. Caen por el peso de su propia arrogancia. Caen cuando sus líderes, escondidos en palacios y pantanos de cristal, como el joven Honorio en Rávena, se desconectan de la realidad de su pueblo. Caen porque la corrupción interna, por las purgas injustificadas y por su incapacidad para integrar a aquellos que paradójicamente solo querían formar parte de su grandeza. Los visigodos de Larico cruzaron las murallas de Roma porque Roma llevaba décadas destruyéndose a sí misma. Cuando miramos a Roma nos estamos mirando a un espejo. El pánico que sintió San Jerónimo al enterarse de la caída de la ciudad es el mismo terror que sentimos hoy cuando las estructuras que creemos inamovibles tiemblan bajo nuestros pies. El impacto psicológico fue tan devastador porque demostró que nada, absolutamente nada construido por la mano del hombre es inmune al tiempo y al error. Pero si hay algo poético en la ciudad eterna es precisamente eso, su terquedad. Roma fue quemada, saqueada, profanada y despoblada, y aún así sigue aquí. Mutilada, sí, llena de cicatrices también, pero en pie.
Y hasta aquí llega nuestro viaje de hoy. Hemos caminado entre las sombras de la Puerta Salaria, hemos visto huir a papas por pasadizos secretos y hemos escuchado el agua del río Busento ocultando para siempre el tesoro de un rey bárbaro. Si os ha gustado esta inmersión en los escombros del Imperio Romano, si habéis sentido el frío del acero visigodo y el calor de las llamas renacentistas, si os ha gustado este episodio de Fuera de Plano, como siempre os digo, no olvidéis suscribiros y compartirlo. Y recordar que la historia no es solo el pasado, es el mapa que usamos para no perdernos en el futuro. Acabas de escuchar el capítulo especial El primer saqueo a la ciudad eterna. Esto ha sido Fuera de Plano edición especial, un podcast de historias con historia con Raúl Núñez. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra web www.fueradeplanopodcast.es. Síguenos para no perderte nada en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok o Threads. Hasta la próxima historia.